En el capítulo 6 de Hechos vemos que surge un problema. Un problema que no necesariamente pecado, como vimos en el capítulo 5, pero un problema de necesidades humanas y quizás un poco de negligencia de parte del liderazgo, no porque querían causar problemas, sino porque habían limitaciones humanas realmente. Porque los problemas pueden traer el crecimiento puede traer bendición, pero también puede traer problemas, puede traer oportunidades, quizás podemos llamarles. Y es la realidad de la vida. Los problemas no deben de sorprendernos, sino debemos de ver que no es el fin del mundo cuando hay un problema. Pero hay que ver cómo resolver el problema bíblicamente, y eso es lo importante del estudio de hoy. Por ejemplo, en matrimonios hay problemas. En toda relación humana hay problemas. En amistades hay problemas. Conflictos que surgen. Y porque viene un conflicto no significa que ya volteamos la página y seguimos y dejamos el matrimonio o la amistad o la iglesia, sino que las dificultades son normales porque somos humanos. No lo vemos todo, no lo sabemos todo. Somos pecadores y por lo tanto los problemas van a venir. Ahora, ¿cómo se resuelven? Es el otro lado de la moneda aquí. Y por eso queremos ver que los problemas proveen oportunidades si son resueltos bíblicamente. Y aquí en Hechos vemos que los apóstoles se dieron cuenta que había un problema y ellos lo resuelven de una manera bíblica. Ellos ven las bendiciones de Dios, tratan el conflicto y ahora continúan viendo las bendiciones de Dios. Y eso es lo que tenemos que pensar. Es un asunto de crecimiento y madurez en el individuo y en la institución, ya sea del matrimonio o la iglesia. Noten en lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 6. Y vamos a leer del 1 en adelante. Voy a leer los primeros 2 para comenzar. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Déjenme leer el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces vemos aquí claramente en la palabra de Dios que había un problema entre ellos, pero provee una oportunidad. Vemos que el patrón de la iglesia era así. Cuando el Espíritu Santo llegan las amenazas del Sanedrín. Cuando Dios bendice con unidad en la iglesia, donde estaban cada uno ayudando a otros para proveer sus necesidades, está el problema interno de Ananías y Zafira. Luego Dios bendice de nuevo y la iglesia crece por medio de los apóstoles, viendo milagros y señales. Pero entonces otro conflicto externo, los discípulos son arrestados, los apóstoles están en la cárcel. Pero vemos la bendición de Dios otra vez. Ellos van predicando día a día en el templo y en las casas. Y dice la Biblia que se multiplicaban entre ellos. Y ahí comenzaron a murmurar. Otra vez, problema interno, conflicto interno.
Vamos a ver que Dios bendice y la palabra crece y los discípulos son multiplicados. Pero luego vamos a ver el otro conflicto, Esteban es apedreado. Y así, hermanos, es el ciclo de la iglesia en el libro de Hechos. Y creo que en el día de hoy viene un problema, lo resolvemos, bendición, otro problema, lo resolvemos, bendición, y así es problema, porque estamos en un mundo caído con personas caídas. Somos pecadores por naturaleza y por decisión. Y el problema vino porque el crecimiento fue muy rápido. Recuerden, estamos hablando de una iglesia que posiblemente tenían como unos 20,000 convertidos para este tiempo del capítulo 6. Si contamos las conversiones del capítulo 2, 3, 4, 5, vemos que se multiplicaba y se multiplicaba la iglesia. Quizás habían 20,000 personas. Pues es imposible que los 12 apóstoles puedan hacer todo el trabajo para una congregación tan enorme como esta. Por lo tanto, no era que los discípulos no querían, era que era mucho para ellos. Y en vez de los cristianos griegos venir a los discípulos para contarle su problema o pedirle ayuda, comenzaron a murmurar. Y la Biblia habla mucho en contra de la murmuración. Las personas murmuran, a veces le llamamos, también puede ser chisme, también puede ser ese tipo de queja, pero quejas a la persona inapropiada no ayuda a nadie, excepto que le da lugar a usted para poder quejarse. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, le dice a los discípulos. Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hablando aquí del pueblo de Israel con Moisés, que estaban murmurando. ¿Y cuántos murieron? Filipenses nos dice a nosotros, la iglesia: haced todo sin murmuración y contiendas. Haced todo sin murmuración y contienda. Judas 1:16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La Biblia habla en contra de la murmuración, vez tras vez tras vez. Y la idea de murmurar es que se dice bajito, no se dice muy alto, se dice como entre dientes a otra persona. Usualmente a alguien que no tiene nada que ver con el resultado o con la solución. Por lo tanto, la Biblia nos dice que no debemos de murmurar. Uno de los problemas grandes en las iglesias es la murmuración o la queja o el chisme. O usted es parte del problema o usted es parte de la solución. Seamos parte de la solución. Donde que en esta ocasión la iglesia estaba creciendo tan rápido y no había ayuda del gobierno para personas retiradas o personas envejecientes o personas viudas. Aparentemente los judíos prosélitos que vivían en otras partes de la geografía comenzaban a venir hacia Jerusalén, hacia Palestina en sus últimos años para retirarse allí, y ahí parece que morían y luego quedaban viudas, y por eso había un número bastante grande de viudas de estos prosélitos, tanto como de los judíos naturales, porque habían dos grupos aquí: los judíos que hablaban hebreo o arameo y los judíos que hablaban griego. Ahora, sabemos que para ese tiempo en la Biblia el griego era el idioma de todos, así que todos entendían griego, pero estas viudas griegas, que dice aquí la palabra que usa la Biblia es
de los griegos contra los hebreos, o helenistas, ¿verdad? De griegos es la idea, que ellos se quejaron y llegó a los oídos de los apóstoles y ellos se dieron cuenta que el crecimiento había que tener más personas para ayudar a suplir las necesidades de estas personas. Y aquí es donde vemos que ese crecimiento da la oportunidad para la bendición de Dios. Y por eso comienza esta función de estos otros líderes, ya no nada más los apóstoles, pero ahora estos que le llamamos diáconos, porque servían. Y vemos que no solamente era un crecimiento numérico, pero que era un crecimiento étnico o cultural. Habían diferentes nacionalidades y por lo tanto puede haber un problema de comunicación, un problema de aparente, quizás algunos pensaron preferencia. Como los apóstoles eran judíos, quizás ellos pensaron que había preferencia con las viudas judías, hebreas. Y no era así, obviamente, pero llegó al punto que para algunos comenzaron a quejarse de esa manera, que solamente que los apóstoles nada más estaban ministrando a ellas, pero en realidad los apóstoles estaban bien ocupados. La iglesia estaba creciendo demasiado rápido y por lo tanto vemos aquí que él le dice a ellos, que dice, los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos lo principal, la prioridad, que es la palabra de Dios, para servir mesas. No que servir mesas era algo menos, pero que los discípulos no podían hacer ambas cosas, pastorear y servir mesas, o servir a las necesidades prácticas de la iglesia. Y por lo tanto vemos que cuando hay también diversidad de nacionalidades, la iglesia tiene que tener consideración de todo el grupo. En nuestra iglesia tenemos 12 nacionalidades, 12. Tenemos personas de diferentes países, de diferentes islas, de la República Dominicana, por ejemplo, una isla, Puerto Rico, Cuba. Tenemos personas de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Nicaragua. Tenemos personas de México, de Guatemala, personas de Chile, personas de Wales en Inglaterra. Tenemos personas de 12 diferentes nacionalidades aquí en Betania. Y es una bendición el crecimiento. Pero tenemos que ser inclusivos en todo lo que hacemos. Tiene que haber representación en los ministerios de todo lo que estamos. Y qué bendición ver personas de diferentes países sirviendo aquí en Betania. Casi de todos esos países hay personas sirviendo aquí en esta iglesia de Betania. Y qué bendición ver la unidad entre nosotros. Ver que que tratamos de no demostrar preferencia a nadie. Pero queremos tratar de seguir unidad. Y eso ayuda cuando nosotros entendemos que la comunicación debe ser hecha cuando hay un problema. Y el texto nos da una indicación por primera vez en el libro de un gobierno congregacional. Noten cómo lo dice. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Noten, buscad entre nosotros. Ahí tenemos la idea de la congregación. No llamaron al obispo, no llamaron a Roma, sino que ahí mismo lo hicieron. No llamaron a un concilio. Ellos mismos buscaron entre ellos a la persona que iba a trabajar en la congregación. Y vemos esa idea aquí del gobierno congregacional.
Entonces entendemos, hermanos, que los problemas de la iglesia hay que tratarlos. Los problemas de la iglesia, en este caso fue un gobierno, fue un problema administrativo, como mencioné. Porque la idea es que había esta murmuración, como mencionamos, y dentro de ellos mismos pudieron ellos resolver la situación. Los problemas hay que tratarlos bíblicamente y ver que en este caso no había una revelación divina, no había, hicieron un tiempo de orar para ver cómo resolver el problema. No, era un problema administrativo que había que tratar. Los discípulos reconocieron, los apóstoles reconocieron que ellos no podían hacerlo todo, necesitaban otras personas para servir. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Somos todos parte de la obra de Dios. Entonces hay que ver que en el Nuevo Testamento, aquí en Hechos, había una prioridad, y la prioridad era que los discípulos, los apóstoles, tenían un deber de la palabra y de la oración. Primera Timoteo nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Entonces vemos que los discípulos se dieron cuenta que había una prioridad. La prioridad era que ellos tenían que dedicarse al llamado de ellos y permitir a otros, e incluir a otros, delegar a otros para que ellos sirvieran en el ministerio de la iglesia. Ningún ministerio es más importante que otro. Pero para los pastores, los ancianos, el ministerio principal es la palabra y la oración. Y si nosotros vamos a hacer todo lo que otros pueden hacer, entonces Satanás ganaría ahí. Porque a Satanás le encantaría que el pastor fuera el conserje, el que limpia la iglesia, el carpintero, que el pastor fuere el secretario, que el pastor fuere el tesorero, que el pastor fuere el director de música o el director de jóvenes, que el pastor fuere el que cuida a los niños. El pastor no puede hacer todo eso, es imposible. El pastor no es el único llamado a predicar y a enseñar y a evangelizar y a discipular y a aconsejar, no. Por eso que la iglesia es un cuerpo con miembros, y cada miembro sirve en la iglesia para el beneficio de la iglesia. El pastor es llamado a ser un especialista en la palabra de Dios. La oración es parte del ministerio pastoral. El pastor debe orar por sus ovejas. Jessica y yo lo hacemos también juntos, orando por ustedes todas las noches. Pero oramos durante el día también por necesidades. Y la idea es que tenemos que mantener las prioridades de Dios en orden. Segundo, tenemos también que proteger la unidad de la iglesia. La iglesia tiene que estar unida. A pesar de que hay crecimiento numérico y hay crecimiento cultural y diversidad, hay que tener pendiente que la unidad de la iglesia es clave. Los apóstoles tenían aquí una situación cultural de personas de que hablaban griego y aquellos que hablaban hebreo. Y se podían mirar quizás mal por la diferencia tan obvia que había. Sin embargo, la iglesia es llamada a la unidad. En nuestra iglesia tenemos personas de 12 diferentes países. Y por lo tanto hay que pensar en todos
para la unidad. Y qué bendición en Betania que tenemos personas que sirven de casi todas esas nacionalidades. Hay personas sirviendo, dándole clase a los niños en el ministerio de la música, en el ministerio del drama, en el ministerio de decoraciones, en el ministerio de los ujieres, en el ministerio de seguridad, en el ministerio de trabajar con niños y jóvenes. Qué bendición ver personas de diferentes nacionalidades trabajando juntos. Y así debe ser para la unidad de la iglesia. Tener un espíritu de cooperación en la iglesia, donde el liderazgo ofreció soluciones bíblicas y los miembros aceptan las soluciones bíblicas. Dice la Biblia que buscad entre vosotros personas, y dice la Biblia en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Mucha gente que esté de acuerdo con esta propuesta, pero la idea es que mientras más personas sirven en la iglesia, más ministerios habrán en la iglesia. Es una bendición tener ministerios en la iglesia, pero qué bendición poder añadir ministerios, porque hay personas llamadas a diferentes ministerios. Y qué bendición ver a los hermanos trabajando en la obra del Señor. La iglesia no es el lugar donde usted va a escuchar la palabra de Dios solamente. La iglesia es el lugar donde usted va a servir. La iglesia es responsable para manejar sus propios problemas porque es autónoma. Y ellos deciden, no van al concilio, ellos deciden lo que van a hacer como iglesia. Y vemos que hay una habilidad aquí de hacer ajustes, porque la iglesia es una organización, pero también es un organismo y hay que ajustar a las situaciones que se presentan, a las oportunidades que se presentan. Requiere que siempre estemos evaluando cómo podemos mejorar, que los cristianos puedan ser estratégicos y preguntar, ¿es esto bíblico? ¿Es esto lo más sabio o lo mejor? Y la quinta es que debe haber una pluralidad en el ministerio. Encontramos, hermanos, que siempre el ministerio es plural. Los ancianos de la iglesia, plural. Los diáconos de la iglesia, plural. Los apóstoles, plural. Dios dio dones a los miembros para que trabajemos juntos en la obra del Señor. Algunos son la mano, otros son el brazo, otros son el cuello, otros son la oreja, otros son la boca, otros son los ojos, otros son los pies, otros son los codos y las rodillas. Todo hay y todo es importante. Por lo tanto, hermanos, tenemos que recordar que en esta pluralidad también vemos los beneficios. Entonces, vamos a repasar esos 5 puntos de cómo encontrar la solución, y luego la semana que viene vamos a continuar con las características de esas personas y luego ver los resultados. Primero, recuerde que las prioridades hay que mantenerlas en orden. Segundo, hay que proteger la unidad de la iglesia. Tercero, hay que tener un espíritu de cooperación, de unidad, de armonía. Cuarto, tiene que haber una habilidad para hacer ajustes en el camino. Y lo último es que tiene que haber una pluralidad de ministros y ministerios. Hermanos, cuando se nos presenta un problema, ¿podemos murmurar o podemos resolver? ¿Podemos quejarnos o podemos ser intencionales proveyendo soluciones?
Cuando viene un problema, los cristianos o somos parte del problema o somos parte de la solución. Para la unidad de la iglesia, seamos parte de la solución, siempre. Oremos.